ataques especulativos externos también coinciden con los ataques especulativos internos. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo en el año 89. Son escenarios diferentes porque hay condiciones diferentes, pero los actores son los mismos. Es decir, nosotros en el año 89, cuando se produce el golpe de Estado económico contra el gobierno de Alfonsín, tuvimos, por un lado, bueno, la reacción de los grupos especulativos internos que se habían sentido lesionados por el Plan Austral, porque el Plan Austral trajo aparejada una caída de la inflación, pero con desagio en favor de los deudores. Esto, por supuesto, afectó muchísimo a los acreedores, que normalmente son los grupos más concentrados. Se articularon en una gran central empresaria que juntó todo, sociedad rural, bueno, las entidades industriales de mayor potencia. Y bueno, lamentablemente el sindicalismo en aquel momento jugó un papel también muy negativo porque se sumó a eso, como ocurre hoy con algunos dirigentes sindicales que también se suman a ese frente especulativo. Y bueno, y nos arrinconaron porque querían que nosotros hiciéramos lo que vino a hacer Menem después. Pero también el factor externo jugó un papel muy importante. Usted que conoce de estos temas recordará claramente a Domingo Cavallo yendo al Fondo Monetario y sobre todo al Banco Mundial para decirle no le presten a la Argentina. Había préstamos acordados del Banco Mundial. Y se bloquearon con lo cual nos hicieron, por supuesto, quedar en una situación de extrema debilidad en materia de reservas, de divisas, etc. En ese sentido la situación es exactamente la misma, ataques especulativos internos, externos. En otro sentido no lo es. ¿Por qué? Porque hoy la Argentina tiene en su favor precios internacionales de los productos primarios muy elevados, en aquel momento estaban muy deprimidos, no existía además casi la soja, etc. Hoy el sector privado no tiene endeudamiento. El endeudamiento externo de la Argentina medido en dólares es de una incidencia muchísimo menor que aquella época. Aquella fue la deuda externa que agobió a toda América Latina, por eso se denominó la década perdida. Pero, de todas maneras, esto no significa que hay que quedarse cruzado de brazos. Yo creo que el gobierno tiene la responsabilidad y los instrumentos para poner límite al proceso inflacionario, pero los demás tienen la responsabilidad de no fogonear el desabastecimiento y la hiper, como está ocurriendo con algunos sectores mediáticos y concentrados. Me parece que hay que compensar esta devaluación a los sectores de ingresos fijos y particularmente a los que usan su salario para comprar alimentos. Y creo que en ese sentido un mecanismo, no el único, ahora se está haciendo discusiones con las cadenas de valor, lo que me parece bien, pero me parece que puede ser efímero, es, por ejemplo, articular un ente regulador de la comercialización de granos. Yo creo que esto es urgente, porque además todo el mundo, no solamente el gobierno, los bancos, particularmente los bancos, informan que en este momento los exportadores tienen retenidos entre 3.000 o 4.000 hasta 5.000 millones de dólares de la cosecha anterior. Si esa cifra estuviera disponible, hoy las reservas de la Argentina superarían los 30.000 millones de dólares y no habría tanta inquietud en torno a esa cuestión. Ahora, ¿por qué es posible que esto ocurra? Porque eso lo tienen en su poder 6 o 7 firmas, que son las que hacen la comercialización en la Argentina y que se llevan ganancias muy importantes porque el costo de comercialización ronda el 15%, una cifra gigantesca si la medimos respecto al volumen total que se comercializa. Entonces yo creo que hay que crear una especie de Junta Nacional de Granos. Hoy ya no sería posible exactamente replicarla, porque Menem la liquidó, vendió los hilos, los transportes, pero sí un ente regulador que permitiría, primero, atacar la elevación de precios en el origen, en las materias primas. En segundo lugar, destrabaría el cuello de botella que significa la falta de divisas, porque yo creo que el problema hoy en la Argentina no es atender la demanda de dólares, hay que atender el problema de la oferta, hay que aumentar la oferta. Y bueno, por esta vía se aumentaría. Y terminaríamos con esta especulación y además nos anticiparíamos a los ataques especulativos que van a venir de afuera.